¿Sería posible reimaginar cómo pensamos de dinero en la iglesia? Este es otro episodio de Talleres para Líderes en la Iglesia. Hola, bienvenido a pazcondios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de Talleres para Líderes en la Iglesia. En pazcondios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Y en nuestra página pazcondios.com regalamos una gran variedad de recursos para los que somos líderes en la iglesia. Hay sermones, libros y seminarios, mucho más, y todo es completamente gratis, así que te invito a visitarnos en pazcondios.com, también a suscribirte a este canal para ver todos los videos que publicamos. Ahora en ese programa de Talleres para Líderes en la Iglesia, yo comparto enseñanzas y consejos bíblicos, prácticos y estratégicos para los que somos líderes en la iglesia. Así que si tú estás pasando por algo en tu liderazgo, algo sobre el cual deseas oír un consejo, envíame los detalles de tu situación a consejos@pazcondios.com para que podamos conversar de tu situación en un episodio en el futuro. En este episodio quiero compartir con ustedes una invitación a reimaginar cómo podrían ser las finanzas, la economía, en nuestro trato con el dinero en la iglesia local. Cómo podemos de pensar de nuevo en el modelo de la iglesia, especialmente en cuanto a dinero. En particular, estoy hablando de cómo nosotros damos por sentado dos cosas grandes que afectan toda la cultura de la iglesia y especialmente las finanzas, la economía, el dinero de la iglesia, del ministerio. Damos por sentado que una iglesia real, una iglesia establecida, una iglesia que es iglesia de verdad, tenga dos cosas. La primera es un edificio propio, un lugar donde uno dice, ¿dónde está tu iglesia? Y uno puede decir, está ahí en esta esquina, está en tal calle. Nuestra iglesia se encuentra en tal lugar. Señalamos al edificio. Ese es el primero. El segundo es, damos por sentado que en una iglesia establecida, una iglesia correcta, el ministro, el pastor, el que predica los domingos, el líder principal de la iglesia es pagado, recibe un salario de la iglesia. Por eso hay tanto cuando no tenemos esas dos cosas, sentimos su ausencia, sentimos su falta. A veces por los comentarios que escuchamos y a veces por nosotros mismos sentimos que si nuestra iglesia no tiene un edificio, no es una iglesia real, no es una iglesia de verdad, no es una iglesia que existe porque no tiene su espacio. Y en segundo lugar, cuando el pastor no es pagado, sentimos que hace falta algo que pasa con nuestra iglesia, que no pagamos a nuestro pastor, y uno de ministro muchas veces siente que es menos ministro, menos líder, menos siervo que los demás que son pagados. Y lo vemos en cómo hablamos. Uno que es bivocacional o que todavía no es pagado por la iglesia, ¿qué dice? Dice, pues yo soy pastor, pero tengo que trabajar por mientras, porque la expectativa es siempre que si funciona eso, yo voy a ser pagado por la iglesia, es lo que esperamos. El problema es que ese modelo incurre grandes gastos. Y en sí, no quiero que en nada de lo que diga, no quiero que escuchen o sientan que estoy diciendo que ese modelo de tener un edificio, de tener un pastor pagado, que ese modelo es incorrecto en sí o que no es bíblico, porque en sí no es. Pero lo que quiero presentar en ese taller es que nosotros podríamos aceptar que ese no es el único modelo válido. Uno no es menos iglesia si no tiene un edificio. Uno no es menos iglesia si no tiene pastor pagado. Uno no es menos pastor si trabaja en un otro trabajo también. No es el único modelo bíblico, y una de las desventajas de ese modelo, del modelo de tener que tener un edificio, de tener que tener un pastor pagado, es que eso ocurre grandes gastos. Es solo si
sin pensar en ministerio, sin pensar en iniciativas y comprar Biblias y todas las cosas que uno podría hacer en el ministerio. Si solo como base tenemos los gastos cada mes de un edificio o del pago, la renta de un edificio que es nuestro, que tenemos siempre y el salario de una persona, de una familia, esa es una base muy alta. Es por esa razón que muchas iglesias no alcanzan a ese modelo y por mientras, ¿qué sentimos? Sentimos que no somos, sentimos que no hemos alcanzado lo ideal, que no hemos llegado a la meta, ni sentimos inferiores por mientras que no alcancemos esa meta, pero la realidad es que esa meta, ese modelo, aunque no es antibíblico, eso incurre grandes gastos y si es el único modelo, nos limitamos y algunas desventajas de este modelo, el modelo de tener que tener edificio, de tener que pagar un pastor para empezar, eso necesita o hace que tengamos que tenemos un gran enfoque en el dinero. Tenemos que levantar fondos, tenemos que siempre hay un presupuesto, esa base que tenemos que cubrir cada semana, cada mes es alto. Tenemos por necesidad que estar más enfocados, mucho más enfocados en el dinero, cuando tenemos propiedad, cuando tenemos el salario. Y para el pastor, para el líder de la iglesia, para el anciano o el pastor que es pagado por la iglesia, eso conecta su sobrevivencia con el dinero que entra por el ministerio. Es fácil empezar a trabajar por dinero, pero eso como una carrera, no solo llamado. Al principio fue llamado, pero ahora es llamado y también es como pago la cuenta de mi casa y las dos cosas se mezclan y hace que se puede contaminar el llamado que tenemos de Dios. Es casi inevitable no estar, cuando este es el modelo, no estar que el pastor, que los líderes, especialmente el líder que depende de los ingresos de la congregación para su vida, no se enfoque. Es casi imposible que no se enfoque en el dinero. Eso llega a ser el enfoque y distrae, tener ese gran gasto cada mes que tiene que cubrir a la fuerza. Eso potencialmente, fácilmente distrae del evangelio. Nosotros tenemos que pensar no solo en evangelizar, no solo en discipular, tenemos que pensar en el dinero. Otra desventaja es que limita el ministerio que podemos hacer. ¿Cuántas veces no has escuchado la frase que no hay dinero? No hay dinero. ¿Por qué? Muchas veces es porque una vez que cubrimos salario, una vez que cubrimos la renta o el pago mensual del edificio, ya no hay dinero para nada más. Nos gustaría equipar mejor a los músicos, nos gustaría regalar camisetas de la iglesia o Biblias o ser más generoso con los pobres. Nos gustaría hacer mucho más, pero sencillamente no hay dinero. No porque no entre dinero, sino porque esa base es muy alta, grande y otra desventaja es que tener un edificio por necesidad requiere mantenimiento. Hay más responsabilidades logísticas que vienen con tener un edificio. Ahora, déjeme decir otra vez, después de decir todas esas desventajas, ese modelo de tener un edificio, de pagar al pastor principal o a varios pastores de la iglesia, no es necesariamente malo. Para algunos es el modelo correcto. Va con su llamado, va con lo que Dios quiere que esta iglesia haga. No es antibíblico, pero a la vez no es necesariamente bíblico. Y ese es el punto de este video. Por el lado de que no es antibíblico, 1 Timoteo capítulo 5 habla de pagar, doble honor en el contexto de dinero, de pagar a los ancianos, a los pastores, los ancianos principales que trabajan, que se dedican a predicar y enseñar. No es malo, no es en un texto que leeremos en 1 Corintios 9, referencia a algo que dijo Jesús. Está bien pagar a los siervos que son líderes, es bíblico.
A la vez, es bíblico no hacerlo también. Eso veremos en la palabra. No quiero que acepten mi palabra por eso. Y también no hay nada en la palabra que dice que no podemos tener un edificio o rentarlo o tenerlo exclusivo o comprarlo. A la vez, y esa es la parte importante, en un mundo en que nosotros sentimos, damos por sentado que una iglesia correcta, una iglesia real, una iglesia verdadera tiene su edificio, tenemos que decir que tampoco no hay nada en la palabra de Dios que dice que no eres iglesia, que no tienes iglesia, que no es una iglesia verdadera, completa, madura, realizada, si no tiene un edificio. Es una opción. Hay una solución para los que cuando vemos al presupuesto y vemos al dinero que entra y vemos tal vez está plantando una iglesia, tal vez estás ministrando en una comunidad de bajo recurso, tal vez estás alcanzando a personas lejos de Dios, personas que a principio de su caminar con Dios no están acostumbrados a ser generosos con sus bienes, con sus finanzas. Sabemos, tal vez sabe que eso vendrá con el tiempo, por añadidura, según la maduración de Dios en su vida, pero en ese momento está alcanzando a personas que vienen en su camino y viene empezando, y si mantienes el enfoque en los que no son cristianos, en alcanzar a la gente perdida, las ovejas perdidas, entonces no va a haber tantos ingresos en la iglesia. Es la realidad. Dios provee siempre, pero los que vienen del mundo no es lo primero que aprenden, es algo que viene en el camino. Entonces, si tenemos esa base de gastos mensuales, de renta o pago del edificio de pastor, de salarios y todo eso, tenemos una decisión difícil. Lo que normalmente hacemos, tal vez ha visto eso, nos enfocamos no tanto en la gente perdida, las ovejas perdidas, pero cristianos de otras iglesias que ya han aprendido a diezmar, a ofrendar, a ser generosos con sus bienes. Eso es parte de su rutina y alcanzamos a esas personas porque ya con ellos viene dinero. O a las personas que son convertidas, los recién convertidos, ¿qué hacemos? Tenemos que enfocarnos en hacer que su primer paso de discipulado es aflojar el dinero, es dar dinero. Y eso no debe ser el primer paso, es uno de los frutos del Espíritu que vienen en el camino, no es lo primero que debemos empujar porque tenemos gastos que pagar. Ok, suficiente con las desventajas de dar por sentado que el modelo tiene que ser pagar un salario a un ministro y tener un edificio. No es necesario hacer eso, no hay obligación. Es bíblico tener y no tener, pagar a los líderes y no pagar a los líderes. No pagar y pagar es bíblico por igual. Déjame darles unas ideas de lo que podría hacer en términos del edificio, porque si tú dices, si no compramos un edificio, si no construimos un edificio, no va a ser una iglesia real. Mire, no va a ser una iglesia real. ¿En qué términos? En el término de permanencia. Yo he pensado en eso. La iglesia que estamos plantando no tiene su propio edificio. Nosotros alquilamos los domingos por 4 horas un centro comunitario en nuestra comunidad y hacemos el arreglo del culto de la reunión congregacional en el gimnasio. Y de una vez que terminamos, guardamos todo y nos vamos y después tenemos grupos de comunidad ahorita por Zoom. Antes eran en las casas, pero ahora en tiempo de COVID es por Zoom. Pero tenemos grupos de comunidad en los hogares entre semana, pero no tenemos un edificio. A veces yo he pensado, ¿será que la iglesia no tendrá permanencia si no tienen un edificio? Pero piénselo, ¿de dónde viene la permanencia en la iglesia? ¿Qué hace que una iglesia sea una iglesia? No es un edificio. ¿Has visto iglesias vacías que no tienen nadie? Iglesias llenas, ¿cuál es la diferencia?
La iglesia somos las personas, iglesia es la congregación, eclesia, la palabra en griego, somos la gente y el compromiso en nuestro corazón, nuestra relación con Dios y con nuestros hermanos. Eso no es algo que puedes contener en un edificio y no es algo que existe porque hay un edificio. La iglesia no es más o menos real por tener un edificio. Entonces, ¿qué hacemos para las reuniones? ¿Cómo nos reunimos? Esa es una buena pregunta. Dependerá por el contexto, dependerá por el lugar. Si no compres un edificio, siempre tienes alternativas. Si sientes que Dios no los está llamando a comprar un edificio, pueden hacer como hacemos nosotros, encontrar un lugar comercial que no están usando los domingos y alquilarlo por unos 2, 4, 5, 6 horas por todo el día si pueden. Alquilar un lugar, esa es una opción. Otra opción es usar un patio de una casa que tenga un patio más grande. Yo he visto eso. O usar un garaje grande, abierto. He visto eso. Hay muchas maneras. Uno tiene que pensar creativamente en cómo podríamos buscar un lugar donde podríamos tener una reunión congregacional por lo menos una vez por semana, alquilar ese lugar o que alguien lo preste si es miembro de una iglesia y entre semana utilizar los hogares para los grupos de comunidad, para los grupos familiares, los grupos célula. Este es el modelo y si uno hace eso, y si tu iglesia decide hacer eso, quiero que le diga, quiero que sepas algo de mí. Tu iglesia es tan real como una iglesia que tenga un edificio. Y si tu iglesia tiene un edificio, qué bueno, qué bendición de Dios. Me alegro por ustedes, pero no sientes superior a las congregaciones que no tienen su edificio propio. Ahora, en cuanto a pagar al ministro, ese es otro tema en que uno no siente que es ministro si no es pagado, la iglesia no siente que es establecida si no paga a su ministro. Y déjenme enseñarles algo de 1 de Corintios, capítulo 9. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Él empieza por hablar de los derechos de los apóstoles, de los líderes, de los que estaban plantando iglesias. Y después, en el verso 6, por ejemplo, dice, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar, o sea, de tener solo ellos que trabajar. Y dice en el 7, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién plantó viña y no come de su fruto? ¿Quién paciente del rebaño y no toma de su leche de rebaño? ¿Digo eso solo como hombre? No dice eso también la ley, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado solo de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros es escrito, porque con esperanza debe arar, que trilla, con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre ustedes lo espiritual, es gran cosa si segaremos de ustedes lo material. Si otros participan de ese derecho sobre ustedes, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos, entonces él está diciendo, tenemos el derecho de recibir nuestro sostén diario, de que ustedes nos paguen, que ustedes nos mantengan, de ser pagados tiempo completo por ustedes, porque estamos trabajando entre ustedes y trayéndoles el evangelio. Pero mire lo que dice, tiene derecho de hacerlo en la segunda parte del verso 12, pero no hemos usado de ese derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. No sabe, esta es la clave, mire. En nuestro día, muchas veces, si está plantando una iglesia o una iglesia aún establecida, muchas veces exigir un salario, esperar que uno, para ser realizado como ministro, reciba un salario, esperar eso, exigir eso, desear eso, es
poner un obstáculo al evangelio y nosotros debemos seguir, no siempre, y si recibes un salario de una iglesia, qué bueno, pero si no, debes hallar paz en la palabra de Pablo. Pablo hacía lo mismo, no durante todo su ministerio, había momentos en que él recibía de otras congregaciones para predicar, pero aquí ya dice, de usted no recibí nada, y nosotros debemos tomar la misma actitud de Pablo si Dios nos llama a ser ministros bivocacionales. Lea mi ánimo, lea el resto de 1 de Corintios capítulo 9. Ahí verás claramente que Pablo sigue diciendo, tenemos derecho de recibir pago. Los que sirven en la iglesia tienen derecho de recibir pago y nosotros, hablando de ellos en cuanto a los corintios, nosotros no hemos usado de este derecho, o sea que no tenemos que usar de ese derecho y es un privilegio, él lo llama galardón, poder presentar el evangelio sin recibir pago y la forma de hacer eso, y si lo haces bien sabe cómo es de tener dos trabajos. Es de trabajar, tener un oficio, una ocupación, una profesión y también servir a la iglesia como líder. Y si Dios te llama a eso, déjeme decirle por mi propia experiencia, sí se puede. Si Dios te llama a eso, su gracia es más que suficiente. Uno puede, si es por el llamado de Dios, uno puede trabajar en un trabajo y ganar la vida en un trabajo normal y dedicarse a la obra de Jesús con toda su fuerza y con todo su corazón sin ser pagado. No es malo si recibes pago. No quiero que oigas palabras de condenación en ese clase, en ese seminario. Pero si no puedes, si esa no es la situación, si eres llamado a un pueblo donde no hay muchos recursos o estás plantando una iglesia, estás alcanzando a gente lejos de la familia de Dios, lo cual todos debemos hacer. Si sería un obstáculo para el evangelio desear o recibir un salario, quiero que tengas ánimo y paz en encontrar un trabajo, dedicarte a reino tiempo completo y también a tu trabajo tiempo completo y bueno, trabajar un poco menos en los dos, pero dedicarte con toda su energía a los dos, sacar dinero de uno, de tu trabajo y dedicar toda tu energía al reino de Jesús. Eso no es un mal patrón, eso no es un modelo que no sirve o eso no significa que no eres un ministro verdadero. Y para los que dicen, voy a empezar así, pero mi meta siempre va a ser recibir un salario, no ves eso en Pablo. No ves, mejor de lo que debemos decir es, yo quiero servir a Dios, yo tengo el llamado de Cristo de servir a su iglesia, eso voy a hacer. Y ahora, si Dios me llama a trabajar en un trabajo, qué bueno. No voy a anhelar otra cosa. Y si el día de mañana me da un salario de una iglesia, de un ministerio, qué bueno. Si es de Él, lo voy a aceptar. Pero no va a ser mi meta. No voy a andar pensando en eso toda la vida. No voy a andar anhelándolo. No voy a andar menospreciando la situación, el estado de vida que Dios me ha dado. Más bien voy a agradecer que tengo el derecho, la libertad de tener un ministerio en que hay más fondos para lo que es ministerio, porque no tiene que mantener a un ministro. Hay más fondos para hacer los proyectos que Dios pone delante de nosotros, porque no tenemos que pagar un edificio. ¿No? Hay más fondos para hacer lo que sea, para ser generoso, para hacer lo que sea, porque no tenemos que cubrir un salario y la renta o el pago de un edificio. Entonces, si te encuentras en esa situación, sin edificio, sin salario, no tienes necesariamente que anhelar ni buscar eso. Si Dios lo tiene para ti, te lo va a dar, pero sin necesidad de anhelarlo, sin necesidad. Y muchas veces nuestro anhelo, andar anhelando lo que no tenemos es avaricia, y es no estar contento con lo que Dios nos está dando y con lo que Dios nos está llamando a hacer. Vamos a enfocarnos en el ministerio y no en el dinero. Y una forma de hacerlo es por no tener edificio propio y no recibir un salario. Eso es una palabra para algunos, no para todos, pero si es para ti, espero que hayas ánimo
y exhortación en lo que vimos hoy. Como siempre, termino por decir muchas gracias por estar conmigo, por pasar ese tiempo conmigo. Gracias por las preguntas que siempre me envían. Si tú tienes una pregunta, algo que está pasando en tu ministerio, deseas recibir un consejo, mándame un mensaje con los detalles de tu situación a consejos@pazcondios.com o déjamelo en un comentario abajo de este video para que podamos conversar de tu situación en un episodio en el futuro. Si te gustó este episodio, te voy a invitar a que lo compartas con otra persona para más recursos para tu vida y tu ministerio. Todo completamente gratis. Búscanos en pazcondios.com. Que Dios te bendiga y nos veremos la próxima.